Un problema que nos puede dar las sucesiones es cuando nos piden algún tipo de regla o nos piden algún tipo de orden que tal vez no es tan fácil de ver. Entonces hay que buscar ciertas estrategias, hay algunas que cuestan más pensar, otras que cuestan menos pensar. Por ejemplo, un ejemplo es esta sucesión a sub n, en donde es n al cuadrado. Entonces, sabemos de que lo que tenemos que ir reemplazando desde 1 hasta todos los números que querramos es la n, ¿verdad? Entonces, sabemos de que esta sucesión, pues nos va a dar los siguientes números. Cuando sea 1, pues nos da 1, cuando sea 2, nos da 4, cuando sea 3, nos da 9, cuando sea 4, nos da 16, cuando sea 5, nos da 25, y cuando sea 6, nos da 36. Pues hasta ahí podríamos seguir. Pero, ¿qué pasa si nos dicen que queremos una sucesión que tenga los mismos primeros 6 valores de a sub n es igual a n cuadrado, pero que los siguientes valores no sean iguales? Es decir, los siguientes valores después de a sub 7 hasta cualquier valor no sean iguales a los que sucederían con n cuadrado. Por ejemplo, a sub 7 sería 49. A sub 10 sería 100. Pues que no siga pasando después del a sub 6 lo que pasaría con a sub n cuadrado. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo descartar este. ¿Sí? Entonces, pensemos. Necesitamos que los primeros sean iguales. Entonces, para descartar los primeros 6, vamos a hacer esto. N cuadrado, que sí necesitamos para los primeros 6, pero le vamos a sumar n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos 4, n menos 5 y n menos 6. ¿Por qué vamos a hacer eso? Cuando sea a sub 1, pues nos va a dar 1 al cuadrado y pues nos va a dar este resultado que queremos aquí. ¿Y qué pasa con todos los demás? Pues cuando sea a sub 1, este n se va a volver 1 igual que todos los demás, pero solo me interesa este primero. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que esto se vuelva 0. Y cuando esto se vuelva 0 por la propiedad del 0 multiplicado por todo lo demás, pues todo lo demás se va a volver 0. ¿Sí? 0 por una taza de Spider-Man es 0. 0 por un cenicero es 0. 0 por una cámara es 0. Entonces, ya tenemos el primer valor y descartamos todos los demás. Cuando sea, por ejemplo, a sub 4, me estoy saltando el 2 y el 3 porque es la misma idea, pero estoy yendo a la sub 4. Cuando sea a sub 4, vamos a tener 4 al cuadrado. Vamos a meter en lugar de la n en todos los casos 4. Voy a hacerlo aquí solo para que lo vean. 4 menos 1, 4 menos 2, 4 menos 3, 4 menos 4, 4 menos 5 y 4 menos 6. Este es el que nos importa. 4 al cuadrado, 16. Es el que nos da el cuarto término. ¿Sí? Entonces, pero el importante es que en el 4 estamos descartando porque esto se va a volver 0 y multiplicado por todo 0. Entonces esto no va a existir. Y se va a quedar el cuarto término. Así hasta el 6. En el 6, lo que va a pasar es que tenemos 6 al cuadrado. Ya sabemos lo que va a pasar aquí, 6 menos 1, 6 menos 6, 6 menos 5, y cuando llegue aquí va a ser 6 menos 6. Y se va a descartar otra vez todo lo que está aquí, porque este se va a volver 0 y va a volver 0 todo. Entonces, ahí logramos tener los primeros 6 términos en la sucesión igualitos. Bueno, pero luego nos preguntan, pero quiero que desde el 7 hasta cualquiera sea distinto. Entonces, ¿qué pasa si nosotros aquí ponemos lo que se nos ocurra con n? Puede ser n. Puede ser n al cubo. Puede ser n al cuadrado otra vez. Pero voy a dejarlo con n. Entonces, a sub 7 ya nos va a dar un término distinto. Porque va a dar 7 cuadrado más 7 menos 1 más 7 menos 2
más 7 menos 3, más 7 menos 4, por 7 menos 5, es todo lo que dije más aquí era por 7 menos 6, por 7. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, no hay ninguno de estos que se vuelva cero. Esto va a ser un número grande. Esto es 6, esto es 5, esto es 4, esto es 3, esto es 2, esto es 1 y esto es 7. Entonces vamos a tener la siguiente multiplicación. Vamos a tener 7 al cuadrado, 49, más 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 por 7. 5040 más 49 nos da que el séptimo término es 5089. Cambiamos la regla. Si se dan cuenta, nosotros al agregar esta n, que lo hubiéramos podido agregar en todos, no hubiera afectado en todos. ¿Por qué? Porque cada uno, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, se hubiera vuelto 0. Y como la n está multiplicando, pues también se hubiera vuelto 0. Pero ¿qué pasa en el séptimo término, que es el que nos piden? Que a partir de después del 6 sea un número diferente. Al agregar yo esta n, o alguien más puede agregar n cuadrado, o alguien más puede agregar l a la 4, lo que se les ocurra. Al agregar esta n, hacemos que el séptimo término, cambiar la n por 7, sea distinto a lo que ya venía siendo 1, 4, 9, 16, 25, 36, los primeros 6 términos. Entonces ahí logramos resolver el problema que nos pueden pedir. Bueno, que los primeros 6 términos sean como an cuadrado, pero que el séptimo en adelante sean distintos. Y lo logramos resolver. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el término 9, a ver, pausen el video y traten de hacerlo, va a ser 9 al cuadrado por, no, más 9 menos 1, es decir, 8, 9 menos 2, 6, 9 menos 3, 9 menos 2 es 7, perdón. 9 menos 3, 6. 9 menos 4, 5. 9 menos 5, 4. 9 menos 6, 3. Y multiplicado por n, que es 9. Este número obviamente no va a ser lo que nos hubiera dado 9 al cuadrado, 81, sino que va a ser un número más grande que este. Ustedes pueden probar y este número, el séptimo término va a ser un término, el octavo término va a ser un término distinto, o el noveno, o el décimo, el que quieran. Entonces, esta sería la manera de resolver. En conclusión, ustedes al hacer este más n-1 hasta n-6 están descartando los 6 términos para que siempre quede n cuadrado. Si les pidieran que a partir del séptimo término fuera el que fuera distinto, pues tendrían que ustedes venir y agregar un n-7 para que también descarte el séptimo término y nos quede n cuadrado y después ya por n, o por n cuadrado, o por n al cubo, o por lo que ustedes quieran, o por raíz de n, cualquier cosa que vaya a cambiar el rumbo de n cuadrado. Y ese sería uno de los ejemplos de cómo poder cambiar una sucesión, si ese fuera el ejercicio.